Hola, bienvenidos y bienvenidas. Somos estudiantes de la maestría en Educación con mención en Lingüística y Literatura, y este video corresponde al módulo de análisis del discurso. Mi nombre es Wilman y junto con mis compañeros Cintia y Edmundo vamos a analizar, explicar y ejemplificar cómo el discurso se relaciona directamente con la práctica educativa. Cuando hablamos de discurso, no nos referimos solamente a las palabras que usamos, también importa cómo las decimos, con qué intención, en qué contexto y qué efecto producen en quien nos escucha. Por eso, el análisis del discurso nos ayuda a comprender mejor la comunicación dentro y fuera del aula. Este video, en este video abordaremos tres ejes principales. Primero, los elementos y componentes del discurso y su aplicación en actividades prácticas. Segundo, la planificación de actividades pragmáticas y retóricas como parte del trabajo docente. Y tercero, el uso de herramientas digitales como el procesamiento del lenguaje natural, considerando sus ventajas y también sus límites. Con esta ruta buscamos mostrar que el análisis del discurso no es solo teoría, sino una herramienta útil para formar estudiantes más críticos, expresivos y conscientes de su manera de comunicarse. Acompáñenos. Bueno, en esta parte vamos a continuar con algunos elementos y características que son importantes para entender el tema del discurso. Para ello, vamos a ejemplificarlo con una presentación en la plataforma de Canva. Listo. Como pueden evidenciar, listo. Vamos a comenzar con el primer tema, que en esta hoja de ruta vamos a desarrollar los elementos. En esta parte del discurso, como bien lo dijo nuestro profe Whitman, es aquel que nos permite comunicar esas ideas y expresarlos de la forma más correcta posible. En esta parte, para poder expresarla de la manera más correcta posible, necesitamos una ruta comprensible, como la que ya conocemos, que es el emisor, es un receptor, el que recibe la información, por ende, el mensaje que queremos comunicar, el código con el que nosotros nos referimos a la otra persona, el canal, si es a través de algo auditivo, visual o digital, y también abordar un contexto específico. Para ello necesitamos que dentro de nuestra expresión oral, siempre busquemos la parte lingüística y la paralingüística también. Entre esas están los elementos básicos como la entonación, las pausas, el ritmo, el acento, los gestos que tenemos para comunicar a nuestro mensaje y también nuestra exposición y postura. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo ejercicio del discurso mismo que nos va a permitir ejemplificar al receptor todo lo que nosotros comprendimos acerca de el componente del discurso. Posteriormente, vamos a conceptualizarlo en nuestra aula, que como docentes es importante explicarle a nuestro alumnado que el discurso o en sí la comunicación oral es importante y básica para que nosotros no simplemente escuchemos, sino también autoanalicemos lo que escuchamos. Para ello, obviamente, vamos a utilizar frases que nos van a ayudar a ejemplificarnos o a visionarnos en otra realidad. Puesto con ello, vamos a utilizar las pausas como que si nosotros estuviéramos hablando en prosa, en poesía, puesto que el discurso precisa de ello, expresiones y sobre todo acentuaciones que nos saben entender qué tipo de palabras o qué tipo de frases son importantes en el discurso, cómo queremos atraer la intención o la atención, perdón, de nuestro escucha. Obviamente vamos a tener un coloquio simulado que vamos a tener una breve exposición para también identificar cuál es la atención que el público nos presta. A través de ello, vamos a recurrir a la diversidad dialectal porque nosotros nos referimos a un contexto de Ecuador en el cual se divide entre regiones, la costa, la sierra y la Amazonía, que entendamos que en estas tres regiones no hablamos de la misma forma, es decir, no tenemos el mismo dialecto,
pero nos podemos comprender de acuerdo a la adaptabilidad del lenguaje que tengamos. Y bueno, muy buenas noches, estimada docente, posibles escuchas. Mi nombre es Edmundo Vélez, también miembro del Grupo 9, y ahora les voy a hablar acerca del puente entre la teoría y, se podría decir, la práctica o el quehacer de la lengua, ¿no? Como nosotros sabemos, la lengua es un ente vivo. Entonces, una de las principales dimensiones donde la lengua adquiere su vividez es en la práctica. Y entonces allí la planificación docente de todos los nuevos contenidos adquiere una primacía indiscutible, ¿no? En ese aspecto nosotros tenemos que saber diferenciar en cuanto a la práctica de dos dimensiones. La dimensión pragmática del discurso, del quehacer de la lengua como un ente vivo en la práctica de comunicación entre dos o más entes en una sociedad, en una sociedad determinada, en un núcleo de sociedad determinada, y la dimensión retórica. La dimensión pragmática hace referencia especialmente al uso del lenguaje o al objetivo del lenguaje o de la práctica discursiva específica. Cuando hablamos del objetivo, estamos, por ejemplo, estoy pidiendo, mi objetivo es dar una orden, o sea, lo imperativo, de repente ser cortés, de repente afirmar, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces esa es la dimensión pragmática del discurso. Pero también algo que en muchas veces, cuando no hacemos una buena planificación docente, solemos considerarla un poco diferenciada o incluso inferior a la dimensión pragmática, es la dimensión retórica. La dimensión retórica, aquí a modo personal, yo la veo como la dimensión emocional del lenguaje. Nosotros los seres humanos, y esa es una de las razones por las cuales aún se precisa y se precisará del aspecto humano en la enseñanza, es porque en muchos aspectos necesitamos es de las comunicaciones de los elementos paralingüísticos, no solamente la información en sí del acto del habla, sino la intencionalidad emocional como tal. En ese aspecto, la retórica tiene que ver con cuestiones que hacen énfasis, por ejemplo, en lo que mencionan como la inventio, el dispositio, la memoria, la elocutio, el actio de la práctica discursiva, ¿no? En este caso, lo que nosotros buscamos por medio de estas 5 fases es el persuadir o convencer, ¿no? Por eso es que a manera personal yo lo veo como el puente con la emocionalidad, ¿no? En ese aspecto es muy importante que dentro de la planificación de la parte de los elementos que ya mencionó mi compañera Cintia, se encarnen en actividades, por ejemplo, debates, uno divide el curso en 2 o 3 grupos, ¿no? Moderadores, postura A, postura B, y se hace un debate, uno fija las reglas de argumentación, una fase de convencimiento, una fase de introducción, una fase de conclusión o llamado a la acción, etcétera, etcétera, ¿no? También otras posibles estrategias para poner en práctica el lenguaje como un ente vivo dentro del aula está el trabajo simulado, ¿no? En el trabajo simulado, por ejemplo, está la cuestión de la entrevista, la cuestión de la entrevista de trabajo, pero también la cuestión de la entrevista, por ejemplo, un investigador a ciertas personas o una entrevista periodística, etcétera, etcétera, ¿no? También podríamos utilizar el uso de frases dichas con distintos tonos, con pausas, con distintos ritmos, ¿no? Como para poder establecer las distintas funciones del lenguaje, no solamente desde la parte informativa de las palabras en sí, lo que significa, sino también de estos otros elementos paralingüísticos, como lo decimos, ¿no? Y esto va de la mano con el ciclo que lo hemos profundizado en clase, como es la metodología del ERCA, ¿no? El ERCA lo que busca, entre muchas funciones que tiene, es hacer significativo el conocimiento, hacer significativo el aprendizaje. ¿Y cómo se hace significativo el aprendizaje? Por medio de la práctica
en sí, y no solamente cualquier práctica, sino una práctica que de alguna manera conecte con la cotidianidad del estudiante y, cómo no, porque el estudiante se va a ver involucrado en distintos ámbitos. Eso con respecto a la parte de la pragmática del discurso. Muchas gracias. Por consiguiente, vamos a ejemplificar y sobre todo aterrizar un poco más el tema del discurso, ¿no? En esta área digital, puesto que en las herramientas digitales aparece el lenguaje de programación natural y obviamente se la define como NLP por sus siglas en inglés, ¿no? Y en estas herramientas digitales, nosotros, como ya lo mencioné antes, el procesamiento del lenguaje natural es aquel que permite identificar a través de la IA todos los pensamientos humanos. Y a través de ello pensamos que las inteligencias artificiales van a clasificar, organizar y descubrir información que en un porcentaje considerable es cierto. Sin embargo, las ventajas que tiene esta IA, si bien lo acabé de mencionar, es clasificar, descubrir información, quizá hallar una información que está muy escondida en algunos otros repositorios digitales. Las desventajas también son aquellas que podemos identificar en los estudiantes en el aula. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a investigar o cuando nosotros vamos a tener una postura de un tema sencillo, muchos estudiantes se quedan en silencio. ¿Por qué? Porque a recurrir al tema de la investigación, lo único que vamos a hacer es recurrir a la IA, no razonarlo, simplemente pedir que haga mi tarea por mí. Y estamos convirtiendo a nuestro cerebro en una prótesis mental, ¿no? Una prótesis digital, lo que nos dice a nosotros que el otro va a pensar por mí y no yo. Entonces, si nosotros desarrollamos un debate y el estudiante se queda en blanco, no estamos ejerciendo, perdón, ese pensamiento crítico que el discurso lo quiere, ¿no es cierto? Y también una de las desventajas es que el estudiante no pueda desarrollarse completamente con sus habilidades comunicativas y para ello necesitamos controlar todas las herramientas que vienen de la IA, como lo son el ChatGPT, el Copy IA, que es aquella que sirve para crear contenido, el DeepSeek, que sintetiza toda información, el Magic School, que es dedicado para docentes y que a través de ella también encontramos diversos elementos o dinámicas y también recursos didácticos que nos resta un poquito más de la planificación curricular, nos ayuda también, nos aporta, pero de una u otra forma pueden ser creados por una IA que entiende el estudiantado, pero no lo entiende de acuerdo al aula que tenemos, porque actualmente el aula está completa de chicos que quizá quieren o no quieren aprender y quizá también están direccionados a realizarlo todo con ella o a no a realizarlo. Entonces, nos creamos o más bien nos desenvolvemos como docentes en una dicotomía de saberes que de una u otra forma el estudiante puede acudir a ellos o no los puede acudir. Y obviamente está la última simbolado que, como lo mencioné antes, organiza los recursos didácticos por niveles, ¿no? Por secundaria, por elemental, por primaria y también por bachillerato. Sin embargo, todas estas IAs sí nos sirven, pero debemos aprender a regularlas. Con ello, también nos vamos, como les dije, a las ventajas y desventajas y como le mencionaba antes, una de las desventajas, voy a arrancar por allí, es que se crea ambigüedad en su pensamiento crítico, va a crear una dependencia, va a crear los sesgos culturales y dialectales, es decir, que vamos a comprender solo lo que una inteligencia artificial dice, más no lo que el otro me comunica. Vamos a crear una brecha digital porque a través de enfocarnos simplemente en lo digital vamos a descartar las conexiones humanas, porque a través de las conexiones humanas y al escuchar al otro entendemos, comprendemos y simpatizamos. Si no creamos esa comunidad, obviamente nuestro discurso de cualquier tema va a ser ambiguo, va a ser disvariado y sobre todo va a desconectarse de la realidad que actualmente vivimos. Y hay que rescatar algunas ventajas que la información que nosotros queremos puede ser veloz, puede escalar a un nivel un poquito más académico. Vamos a tener patrones, vamos a detectar quizá algunas dificultades de investigación y quizá la inteligencia nos va a ayudar a organizarnos para comprender esas dificultades y entender cómo solucionarlas. Vamos a tener un apoyo docente porque quizá necesitamos nuevas ideas, necesitamos renovar y la IA puede otorgarnos esas nuevas ideas, innovar en nuestro hacer
docente y también podemos tener accesibilidad a analizar todo lo que quizá no entendemos. Sin embargo, todo esto es con una regulación porque la IA es una herramienta, pero no es un reemplazo a nuestro cerebro. Y con ello, obviamente, en el habla ecuatoriana, debemos utilizarla con esta intención, como lo mencionaba antes, porque la tecnología puede sumar, pero a la vez puede restar, ¿no? La chispa del docente es aquel que puede enseñar a todos, sin embargo, también debe impulsar al estudiante a que con ese concepto, con ese aprendizaje del aula, el estudiante entiende el por qué le sirve para la vida cotidiana, no solo quedarse con el saber del aula, sino extrapolarlo a la vida cotidiana, porque eso es lo que causa un impacto positivo en el aula y en el quehacer docente. Y obviamente hablamos de usar la lengua con conciencia porque conocer, practicar los elementos del discurso nos va a ayudar a nosotros a crear un pensamiento crítico, como lo mencioné, pero sobre todo nos va a ayudar a expresar lo que queremos decir y no expresar lo que primero se nos viene a la cabeza, ¿no? Y con esto también tenemos un glosario de términos que vienen y provienen, perdón, de del quehacer comunicativo y también de la IA, y para ello tenemos todos estos glosarios que nos puede ayudar a entender todo lo que nosotros acabamos de decir. Entonces tenemos el discurso, la prosodia, que son los rasgos del habla, los elementos paralingüísticos que son fundamentales al momento de expresarnos, la coherencia, la cohesión, la adecuación, que es lo que debemos primar en un discurso, la pragmática, son todos estos actos del habla, como lo mencionaba el profesor Edmundo. Además, los principios de cooperación, que se los definen como las máximas de Greenwich, que habla obviamente de la relación, del modo, de la cantidad y de la cualidad que debe tener un discurso, la retórica, que es el arte de persuadir, el de entender, de convencer también, y todos los demás glosarios que hoy por hoy los debemos tener en cuenta para que en el quehacer docente no nos perdamos y que en esta brecha digital que existe y en este cúmulo de información digital o plataformas digitales no nos perdamos, sino que al contrario, alimentemos todo lo que ya tenemos en nuestro raciocinio con las nuevas formas de aprendizaje que devienen. Con esto concluimos nuestro aprendizaje de este módulo en análisis del discurso, entendiendo que la forma más llevadera de comunicar, la forma más idónea de hablar y la forma más idónea de comprender lo que decimos es a través del ejercicio constante que en el aula de nosotros como docentes, que somos el primer ejemplo para las personas que nos escuchan y sobre todo el quehacer docente que no solo se basa en la ejemplificación, sino también se basa en el tema de poder impactar a las personas para que, sobre todo los alumnos, puedan entender que las herramientas que hoy por hoy utilizamos no nos van a servir simplemente para pensar, sino nos van a servir para aumentar nuestro pensamiento y nuestro criterio. Bueno, para cerrar, podemos decir que el análisis del discurso nos permite mirar la comunicación de una manera más completa. No se trata solo de estudiar palabras, sino de comprender cómo se construyen los mensajes, cómo se organizan y qué efecto producen en los demás. En este video hemos trabajado tres ideas principales. La primera, los elementos y los componentes del discurso, como la entonación, las pausas, los gestos, la coherencia y la adecuación. Segundo, la importancia de planificar actividades pragmáticas y retóricas para que los estudiantes aprendan a argumentar, expresarse y comunicarse con intención. Y tercero, el uso de herramientas digitales como el procesamiento del lenguaje natural, que puede apoyar el análisis siempre que se utilicen con criterios pedagógicos. En el contexto educativo ecuatoriano, estos temas son muy importantes porque ayudan a formar estudiantes capaces de hablar con claridad, respetar la diversidad lingüística del país y pensar críticamente frente a la información y la tecnología. Por eso, el análisis del discurso no debe quedarse solo en la teoría,
Debe convertirse en una práctica viva dentro del aula, una práctica que fortalezca la comunicación y la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos.